Buenos días. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¿Por qué no me hace un favor? ¿Y por qué no saluda a alguien que esté a su lado y dígale, qué bueno que estás acá, bienvenido esta mañana? Te ves muy bien. Dígale, te ves muy bien el día de hoy. Particularmente el día de hoy te ves muy bien. No sé si sea yo o me está faltando luz a la gente acá. Los veo un poquito oscuros y luego se me van a dormir. Y no, necesito ver que no se me queden dormidos acá. No sé si me pueden ayudar ahí dando un poquito más de luz, por favor, a la congregación. Porque el día de hoy estamos continuando nuestra serie, ¿verdad? Es la última semana de la serie que hemos venido platicando. Si usted nos acompaña por primera vez el día de hoy, dice de qué está hablando. Gracias, hermanos, gracias. Ahorita le voy a explicar. Mi nombre es Adrián, soy uno de los pastores aquí en la iglesia Houston Northwest. Nos da mucho gusto que usted esté con nosotros el día de hoy, particularmente el día de hoy porque tenemos un convivio después del servicio. Así es que si usted está acá y dijo, caray, ¿de qué estamos hablando? Usted es bienvenido, quédese con nosotros después del servicio. Vamos a estar acá en la parte de atrás, en el área verde, pasando un buen tiempo y simplemente para conocernos, jugar un rato y disfrutar en familia. Amén. ¿Sí están conmigo? ¿Están contentos? ¿Tienen hambre? Yo sí tengo mucha hambre, así es que, muy bien. Antes de entrar a la palabra el día de hoy, un anuncio rapidito. Este miércoles 6 de marzo, 6:30 de la tarde, en el Salón 113 del edificio de adultos que está aquí a la salida, un edificio de ladrillo que está acá enfrente, vamos a estar un servidor y algunos hermanos que ya por ahí tengo, creo que son 7, 8 personas, no sé, que están registradas para la clase de membresía. ¿Qué significa esto? Si usted está visitando nuestra iglesia, ya tiene a lo mejor algunas semanas, quizá, y está probablemente sintiendo que este es el lugar que el Señor tiene para usted, para su familia, en esta clase lo que hacemos es, pues revisamos un poquito quiénes somos nosotros como iglesia, en qué creemos, ¿verdad? Algunos de nuestros ministerios, cómo funcionamos como iglesia. Entonces, es una oportunidad para que usted pueda aprender un poquito más de Houston Northwest. Siempre le digo a la gente, no es, usted al venir a la clase no se está comprometiendo a ser miembro. Si usted desea ser miembro, ahí va a tener la oportunidad de hacerlo, pero no es obligación hacerlo. Pero le recomiendo ampliamente, es el primer paso, creo yo, como iglesia. Si usted quiere formalizar, ¿verdad?, su relación con la iglesia, es el primer paso. Otra cosa, si usted dice, bueno, aquí como iglesia yo ya tengo tiempo, ya soy miembro o no soy miembro, pero quisiera seguir creciendo en el Señor, hay varias ¿qué le puedo llamar? Herramientas, varias cosas que como iglesia ofrecemos. Una de ellas, de las más importantes que hacemos acá, es los grupos pequeños, grupos de vida. Son lugares donde como congregación nos unimos en lugares, ¿verdad? En hogares más que nada, en salones, para aprender juntos de la palabra, estudiar, conocernos más y parecernos más a Cristo. Amén. Entonces yo lo invito a que considere eso, ¿verdad? Ya sea unirse a un grupo o quizá el Señor está poniendo en su corazón abrir su casa o liderar un grupo. Bueno, acérquese conmigo y podemos platicar al respecto. La otra área donde usted puede tomar ventaja y puede crecer es el discipulado. Diga conmigo, discipulado. Le llamamos así, es un discipulado de uno a uno o en parejas, donde uno puede, vemos la doctrina básica de la iglesia, lo que creemos, y lo usamos mucho para seguir creciendo, cómo aprender a ser un buen cristiano, ¿verdad? Cómo vivir la vida cristiana. Y lo hacemos así, ¿verdad? En parejas o uno a uno, porque no se trata tanto de información, se trata de aprender a convivir y aprender a vivir la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y otra cosa también que usted puede aprovechar, yo le invito, domingos 9 de la mañana, normalmente tenemos clases, estudios bíblicos. Acabamos de terminar el día de hoy una clase en doctrina bíblica.
los que estuvieron ahí le pueden compartir si fue de bendición o no. Son áreas o son herramientas que usted puede usar para seguir creciendo. Entonces, le digo todo esto porque el tomar ventaja y el aprovechar estas herramientas es responsabilidad suya. ¿Sí me expreso? Como que ya no nos gustó, ¿va? Entonces, mi responsabilidad ante el Señor es decir, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de hacer todo lo que yo pueda, ¿verdad? Para que podamos tener herramientas para que la gente crezca. Usted tiene que venir a la mesa y tiene que comer. Entonces, yo lo exhorto, si usted es un cristiano de domingo nada más, yo lo exhorto a que reflexione en eso. Si eso lo está llevando a caminar la vida que usted necesita caminar. Amén. Entonces, reflexiónelo, ore al Señor y vea lo que el Señor le dice. Amén. Entonces, el día de hoy, antes de entrar a la palabra, a este último sermón, quisiera que oremos juntos. ¿Le parece? Ha sido una semana interesante. Ha sido uno de esos mensajes que ahorita le voy a explicar un poquito. Pues no hallaba cómo. Y creo que es mi oración que usted me ayude a orar para que no sea yo y que el Señor haga lo que solamente Él puede hacer. ¿Le parece? Que Él tome pues lo único que uno puede traer y que Él lo use, lo glorifique, ¿verdad? Y lo use para su gloria. Amén. Y para bendición suya y mía también. ¿Le parece? Ora usted por mí, yo oro por usted. ¿Le parece, Señor? Te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, y esta mañana particularmente te pido, Señor, que me ayudes a mí, Señor, a poder comunicar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, de parte de tu corazón, para el corazón de la iglesia, Señor. Es mi oración también que, Señor, tú tomes, pues lo que podemos traer, Señor, que no es mucho, pero, Señor, confiamos que tú puedes tomar eso poco que podemos traer y tú lo puedes usar, lo puedes multiplicar, lo puedes redimir, Señor, para que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Señor, es mi oración. Que el día de hoy tú te glorifiques como, Señor, como solamente tú lo mereces. Padre, y que cada una de las personas que estamos aquí podamos ser tocadas por tu palabra. Señor, que podamos, Señor, salir de aquí no pensando qué bueno estuvo el servicio, qué bueno estuvo el sermón, sino que podamos salir de aquí todos, Señor, convencidos y diciendo de todo corazón qué lindo es nuestro Dios. Qué hermoso es Jesús. Señor, te doy gracias por todo, por salvarnos, por redimirnos, por perdonarnos, Señor, por darnos la esperanza, Señor, de una vida contigo para siempre. Gracias por libertarnos, Señor, del pecado, darnos una vida nueva, Señor. Padre, en esta mañana te pido que hables claramente a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos con todo el corazón y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy, como ustedes saben, hemos venido hablando de la vida de David un poco, la fidelidad de Dios a través de las diferentes etapas de su vida. Y el día de hoy terminamos esta serie con el invierno. El invierno, espiritualmente hablando, para esta serie, yo la puedo identificar como esa estación donde quedamos más expuestos, donde no hay hojas, no hay flores, no hay nada que cubra lo que somos en realidad por dentro. Lo que el verano esconde en la abundancia, el invierno lo revela. Y saber, mi hermano, que quedamos expuestos no es lindo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, en nuestra vida cristiana, en la vida espiritual, todos preferimos los comienzos de la primavera, la abundancia del verano o incluso hasta la renovación del otoño. Pero los inviernos espirituales no piden permiso, simple y sencillamente llegan, ¿verdad que sí? Y cuando llegan, lo que hacen es que revelan lo que en realidad somos por dentro. Lo que siempre estuvo ahí, ahora queda a la vista. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy en la vida de David. Hemos recorrido un largo camino con él. Comenzamos en los pastizales, con las ovejas, en la primavera. Pasamos por la promesa eterna del verano, la restauración, el perdón en el otoño. Y hoy llegamos al invierno.
Y el invierno de David en específico, lo que quiero hablar el día de hoy, no viene de un enemigo externo, no viene en el campo de batalla, no viene por los filisteos, viene desde adentro, viene de su propia casa, viene de sus propios hijos. Y en este invierno, quizá el más duro en la vida de David, él va a quedar completamente expuesto, como usted y yo y como todos quedamos alguna vez. Pero como hemos visto en cada estación, Dios seguirá siendo fiel. Amén. Lo que voy a hacer el día de hoy, normalmente no lo hago y por eso le decía que he estado lidiando cómo presentar el día de hoy lo que el Señor pone en mi corazón. Y es que la historia que quiero hablar se encuentra en 2 de Samuel, en los capítulos 13 al 18. Son 5 o 6 capítulos bastante extensos. No los podemos leer todo. Entonces lo que yo le voy a proponer el día de hoy es que yo voy a contarle la historia. Vamos a caminar rapidito a través de estos capítulos 13 al 18 y después quisiera compartirle por qué creo que el Señor me llevó a esa historia y por qué y qué relevancia tiene para nuestra vida el día de hoy. ¿Está conmigo acá? ¿Le parece? Pues si no le parece, pues no hay otra, ¿no? Porque es lo único que está preparado. Ya que hacemos, ¿no? Mire, para entender lo que está pasando en estos capítulos, va a ser importante recordar lo que vimos, algo de lo que vimos el domingo pasado, cuando el Señor confronta por medio de Natán a David en el capítulo 12, él le dice algo, le dice que la espada nunca se apartará de tu casa, David, ¿se acuerda? De tu misma casa levantaré el mal contra ti y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu compañero. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer a plena luz del día. ¿Se acuerda todo eso? Las consecuencias del pecado. El Señor lo perdona, le dice, no vas a morir, pero va a haber consecuencias. Y así fue. Ahora, para poder entender un poquito lo que sucede en estos capítulos, hay que entender algo de David. Y David, en este momento, él tiene muchas esposas, tiene muchos hijos. Alrededor de 8 esposas se le conocen por ahí, tuvo hijos con diferentes mujeres. Eso, algo importante ahí. A veces vemos eso y dicen, ay, no, David tuvo muchas esposas, ¿por qué yo no, eso, o sea, ok. No, mira, pues los patriarcas tuvieron esposas, ¿por qué nosotros no podemos? No, o sea, eso en realidad lo que hace es mostrarnos el corazón del ser humano, no el corazón de Dios. Porque Dios dice en Génesis, hey, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No 2 mujeres, ¿verdad que no? Entonces, eso ya es algo del ser humano, no significa que esto lo apruebe el Señor. Y todo esto trae consecuencias también, ¿no? Entonces, lo que sucede acá en la historia, comenzando en el capítulo 13, es que el primer golpe, una de las consecuencias que vienen de todo esto en el invierno de David, viene desde adentro. El capítulo 13 relata cómo uno de sus hijos, llamado Amnón, abusa sexualmente de su media hermana Tamar, que es hija de otra esposa, ¿no? Entonces, los personajes aquí ahorita en esta parte de la historia principal son los hijos de David, que es Tamar, que es acusada sexualmente por Amnón, medio hermano, y otro hijo de David llamado Absalón. Absalón y Tamar son hermanos. ¿Okay? Entonces tienes a Absalón, tienes a Tamar y tienes a Amnón por otro lado. Amnón abusa de Tamar sexualmente. El capítulo 13, versículos 20 al 22, dice que su hermano Absalón se da cuenta y le dice, mira, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Le pregunta él a Tamar. Y le dice él a ella, guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, entonces se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Escucha esto, versículo 21. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. O sea, él se da cuenta que uno de sus hijos abusa sexualmente de una de sus hijas, ¿ok? Se enoja mucho. Versículo 22, pero ahí termina, dice versículo 22, pero Absalón no le habló a Amnón, o sea, el hermano no le habla al otro hermano, ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Así empieza la historia, ¿no? Entonces David, lo interesante acá, lo que yo quiero llamar su atención es que David no hace nada. Se enoja, dice la palabra, pero no actúa. No vemos que confronte, ¿verdad? Amnón no consuela a Tamar. Tamar se va, no sé si fijó, se va a quedar a la casa de su hermano Absalón, no se va a la casa de su papá. Interesante, ¿no?
Simple y sencillamente guarda silencio, David. Y ese silencio tiene consecuencias, porque Absalón, el hermano de Tamar, sí actúa. Él recibe a su hermana, la cuida, y dice la palabra, conforme vamos leyendo ese capítulo 13, que pasan 2 años. Y en esos 2 años, él acumula dolor y rabia, ¿no?, de lo que sucedió. Y cuando ve que David no hace nada, entonces finalmente él actúa y termina matando a Amnón. Y entonces dice la palabra que él huye al exilio. En los versículos 37-39 del capítulo 13 dice que huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Armiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pero con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. Entonces David sabe lo que sucede. Ahora el hijo mata en venganza, ¿verdad?, por su hermana al otro hijo, sale huyendo a Absalón. Dice la Biblia que David sabe dónde estaba él, pero no nos dice que haya ido a buscarlo. Pasan 3 años en el exilio Absalón, ya van 5, desde que sucedió lo que sucedió. Finalmente convencen a David de que regrese a Absalón y él permite que él regrese a Jerusalén, pero con una condición. Esto ya está en el capítulo 14, versículo 24. El rey dice que vuelva a su casa, o sea, Absalón, pero que no vea mi rostro. Y Absalón dice, volvió a su casa y no vio el rostro del rey. Más adelante, en el versículo 28, dice que Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Finalmente, Absalón regresa después de 5 años, perdón. Pero la distancia sigue, no se ven David y Absalón hasta después de 2 años, dice la palabra. O sea que han pasado 7 años hasta que finalmente David y Absalón se ven las caras después de lo que sucedió. Ahora, no podemos saber con certeza por qué David actúa de esa manera, por qué es tan pasivo, por qué queda callado, por qué no actuar. Pero en realidad, honestamente, cuesta trabajo no pensar que quizá David sentía que había perdido su autoridad moral, ¿no cree usted? Por lo que había hecho, porque todo el mundo sabía lo que había pasado. Entonces él quizá pensó que no iba a poder confrontar el pecado de sus hijos cuando él mismo había caído, ¿se fija? No lo sabemos, pero sea como sea, ese silencio, su distancia, su pasividad, lo que hacen es que preparan el terreno para lo que viene después, porque ahí no termina la cosa. La historia continúa. Absalón, en medio de todo esto, sabiendo que él no ve a su padre, que hay silencio, que el padre no actúa, o sea, todo ese dolor, todo eso se empieza a convertir en rabia por dentro. Entonces, en medio de todo ese abandono, por decirlo así, él comienza a obrar, comienza a moverse. Ahora estoy en el capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice que, fíjese, después de todo este tiempo, 7 años, aconteció que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, la persona respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía la mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey, a David, para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. O sea, ya han pasado años, ya está de regreso en Jerusalén. Él empieza ahora a actuar y lo que hace es se para en la puerta de la ciudad, que era donde las personas venían, ¿verdad?, para buscar la ayuda del rey, ¿verdad? David en este caso,
Y entonces él los escuchaba y les empezaba a dar por su lado y a halagar. Ah, mira, tu causa es justa, es cierto. Mira, tienes razón, qué mal que te hicieron esto, pero pues nadie te va a poder ayudar. De parte del rey, pues no sé dónde está, mira. Si yo fuera juez, dice él, no dice si yo fuera rey, se fija, inteligente. Porque él sabía, ¿verdad? Que pues el único que podía juzgar era el rey, ¿no? Si yo fuera, yo pues pudiera hacer justicia. Fíjese cómo empieza a actuar. 4 años después, 4 años pasan, continúa el capítulo 15, y entonces Absalón finalmente lanza su rebelión abierta. Versículos 10 al 12 dice que Absalón envía espías por todas las tribus de Israel y dice, tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán, Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados, fueron inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Ahitofel, el gilonita, consejero de David, desde Gilo su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios, y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces él empieza a trabajar los corazones de la gente, no se gana el corazón de la gente, se roba el corazón de la gente, literalmente dice la Biblia. Finalmente, después de 4 años, allá van más de 10 años, aquí llevamos en 11 años, Absalón dice, ¿sabes qué? Ya estuvo, y lanza una rebelión. Tanto así que él manda a traer a uno de los consejeros de David. Es interesante, Ahitofel. Muchos creen que Ahitofel era abuelo de Betsabé, la mujer con la que él tuvo relaciones, ¿se acuerdan? La mujer a la que David dejó viuda. Él había sido consejero de David y muchos creen, hey, probablemente él tenía todavía, ¿verdad?, sentimientos contra David por todo lo que había pasado. Llegó el momento y bueno, se rebela, se junta con Absalón. David se entera de todo esto, termina huyendo. Versículo 30 ahí del capítulo 15 dice que David sube la cuesta del Monte de los Olivos y mientras iba, escuche esto, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. O sea, David tiene que salir huyendo de Jerusalén, o bueno, él siente que tiene que hacerlo porque Absalón se está rebelando, ¿verdad? Levantó personas que ahora están con él, sale él huyendo descalzo, ¿verdad? Llorando, sin corona, sale de Jerusalén, pasa por un valle, que es el Valle del Cedrón, ahí en Jerusalén, que separa a Jerusalén del Monte de los Olivos, y entonces sube el Monte de los Olivos. Estamos hablando de una distancia de como de 1 kilómetro. O sea, la imagen acá, hermano, es que él camina 1 kilómetro, va subiendo el Monte de los Olivos y puede ver la ciudad que una vez él fue rey, donde ahora ve que su hijo está tomando posesión. No tiene corona, está llorando, está triste, está descalzo. La historia sigue avanzando en los capítulos 16, 17, 18, hasta que finalmente, bueno, Absalón muere. Y David se entera de esto. Y cuando él se entera de la muerte de Absalón, después de todo lo que está sucediendo, Absalón lo persigue, y en esa persecución y en todo lo que sucede ahí, Absalón termina muerto, lo asesinan. Y cuando David recibe la noticia, dice algo que nos rompe el corazón. Ya estoy ahora en 2 Samuel 18, versículo 33. Dice que el rey se conmueve profundamente, subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y David decía mientras caminaba, escucha esto, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. En todos los momentos claves de la historia, el texto nunca registra que David haya llamado a Absalón como hijo. Hasta este momento. No estoy diciendo que nunca lo llamó hijo. Lo que estoy diciendo es que la palabra en estos capítulos, en esta historia, nunca registra que David se haya referido a Absalón como mi hijo. El joven Absalón, el joven Absalón, el joven Absalón. Hasta este momento. Ese es el invierno de David. En su propia familia, con sus propios hijos,
Las consecuencias del pecado son reales. ¿Amén? Ahora, la pregunta es, ¿y qué hacemos con esto? ¿Por qué está esta historia aquí? ¿Qué nos enseña? Y lo primero que yo le quisiera decir es, miren, esta historia no está aquí para que usted y yo juzguemos ni a Absalón ni a David. Esta historia está aquí, lo creo con todo mi corazón, como un espejo. Que si usted y yo nos asomamos a esta historia, nos vamos a dar cuenta que los que vamos a ver en la historia reflejados somos usted y yo. Una manera que normalmente uno puede acercarse a la Biblia y ver, bueno, Señor, ¿qué quieres hablar a mi corazón? ¿Qué me estás tratando de mostrar? Es haciendo preguntas. Y unas preguntas que uno puede hacer sencillas al acercarse a un texto de Señor. ¿Qué me enseña este pasaje, esta historia acerca de mí? ¿Y qué puedo aprender en esta historia acerca de ti? ¿Qué me quieres enseñar de lo que yo soy? ¿Y qué puedo aprender yo de quién tú eres en esta historia? Y lo que me venía a mi corazón muy fuerte es que, como le digo, esa historia está aquí como un espejo. Y el espejo lo que nos está tratando de decir, hermano, es que usted y yo somos como Absalón. Ahora, antes de juzgar a Absalón, yo creo que es importante entender que Absalón no llega a este punto de la noche a la mañana, ¿se fijó? Cargó con años de dolor, ¿verdad que sí? Con años de abandono. El punto es que en lugar de llevar todo esto a Dios, lo dejó crecer. Y entonces todo ese dolor, todo ese abandono se empieza a convertir en algo peor, algo feo. Y eso rencor, o como le queramos llamar, con el tiempo lo consume por completo, al punto de que lo que ya estaba en su corazón, eventualmente ahora sale a la superficie. Porque algo importante, lo aprendíamos esta mañana, mi hermano, nuestras vidas nos marcan, sí, pero la vida no te pone a ti nada encima de lo que tú no eres. Lo que hacen los problemas es de que las circunstancias, el dolor, el sufrimiento, lo que hace es que saca lo que ya estaba ahí. Hay que tomar responsabilidad, hermano. Es lo que le estoy tratando de decir. Es tiempo de parar de decir esto es culpa de tal persona. No. Yo tengo responsabilidad de lo que estoy haciendo con todo ese dolor, con todo ese rencor. ¿Tiene sentido? El problema, mi hermano, con Absalón no es querer ser rey. Digo, al final del día él era un príncipe, es hijo de un rey, ¿no? El problema es que él quiere ser rey a expensas del rey. ¿Se fijó? O sea, el problema es que él deja o permite que ese deseo, esa ambición, ¿verdad? El deseo de hacer algo se convierta en ambición descontrolada al punto que termina él trabajando para construir su propio reino en lugar de trabajar para el reino de Dios. ¿Tiene sentido acá? Cuando yo comienzo a vivir únicamente para lo que yo quiero en lugar de lo que Dios quiere, en ese momento comenzó el problema. Eso es lo que hace Absalón. Quería tomar un lugar que Dios no le había asignado. Y lo que hace es que termina poniendo su propia gloria por encima de todo. Ahora, una vez más, estamos reconociendo que el dolor de Absalón es real. Hay abandono, hay dolor, claro que sí. El problema es lo que él hace con ese dolor. ¿Se fija? ¿Le suena familiar? Porque mire, aunque no lo quisiéramos aceptar, muchos de nosotros nos parecemos a Absalón más de lo que quisiéramos aceptar. Quizás algunos de nosotros no somos rebeldes así abiertamente, pero muchos de nosotros traemos heridas que no hemos soltado y las hemos guardado. Y esas heridas están creciendo internamente y se están convirtiendo en algo que no es sano ni para usted ni para mí. Y el problema es que todo eso nos está llevando a separarnos del Señor. Quizá alguien me falló, quizá alguien me abandonó, quizá alguien guardó silencio cuando debió hablar, alguien se distanció cuando debió acercarse,
Y lo que esta historia me está mostrando es que ese dolor guardado sin llevarlo a Dios va a continuar creciendo en silencio por dentro. Y si yo no tengo cuidado, sin darme cuenta, lo que va a hacer es que me va a terminar alejando de Dios y voy a comenzar a vivir para mi propia voluntad en lugar de vivir para la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros somos como Absalón. Pero no solo eso. Yo creo que esta historia también nos recuerda que cada uno de nosotros también somos como David. ¿A qué me refiero con eso? Somos padres imperfectos, somos líderes imperfectos, somos personas que guardamos silencio cuando deberíamos de hablar, somos personas que nos distanciamos cuando deberíamos de habernos acercado. Somos personas que dejamos que nuestros propios pecados nos roben la autoridad moral para hacer lo correcto. Cuesta trabajo leer estos capítulos y no preguntarse cuánto hubiera sido diferente si David hubiera estado más presente. ¿Cuánto hubiera sido diferente si David no hubiera estado con Betsabé? Y la verdad es que no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que el pecado tiene consecuencias. Y sí, quizá el día de hoy, algunos de nosotros estamos aquí y estamos cargando el peso de decisiones que hemos tomado en el pasado. Estamos cargando el peso de silencios cuando debimos de haber hablado, de distancias que debieron de haber sido abrazos. Estamos cargando el peso de pecados que siguen cobrando su precio en nuestra vida. Y lo que yo quisiera decirte el día de hoy es que ya basta. Hay esperanza. Hay buenas noticias. Porque sí, aunque tú y yo somos como Absalón y tú y yo nos parecemos a David más de lo que quisiéramos aceptar, Dios es completamente diferente a nosotros. Mire, a su manera, David ama a Absalón, es su hijo, le duele, pero no pudo salvarlo, ¿se fijó? No pudo ir a morir en su lugar. Ojalá yo hubiera muerto en tu lugar, fueron las palabras de David. ¡Wow! Un corazón desgarrado, ¿no? Ojalá yo estuviera en tu lugar. Ojalá hubiera sido yo Absalón. Pero no pudo. Pero ¿sabe qué? Dios sí pudo. A diferencia de David, Jesús sí va y muere en nuestro lugar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, mi hermano, es el hijo que Absalón jamás pudo ser. Jesús, a diferencia de Absalón, no buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre. Jesús, a diferencia de Absalón, no tomó lo que no era suyo, lo entregó. Jesús, a diferencia de Absalón, no se robó el corazón del pueblo, se lo ganó entregando su vida. Él no quería un reino a expensas de otro, mi hermano. Él vino a dar su vida por otros. Filipenses 2:6-8 dice que siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el hijo que Absalón jamás pudo ser. Pero Jesús
también es el rey que David jamás pudo ser. David ama a Absalón, pero no puede salvarlo. Quiere morir en su lugar, pero no puede. David es un rey imperfecto, pasivo, marcado por sus propios pecados, ausente cuando el pueblo lo necesitaba más que nunca. La gente venía a buscar a David, mi hermano, venía a buscar justicia y él no estaba presente, por eso Absalón podía hacer lo que hizo. Pero Jesús es diferente. Porque Jesús, mi hermano, no se esconde cuando tú y yo venimos a Él. Él no nos hace esperar antes de recibirnos. Él jamás va a decir que venga, pero que no vea mi rostro. Jamás. Cuando tú y yo venimos a Él, heridos, enojados, rebeldes, cargando el peso del pecado, de nuestras decisiones, Él está ahí. Y no solamente, mi hermano, nos recibe para darnos justicia, Él está ahí para darnos misericordia y gracia. Por eso dice el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 16, por todo eso, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús es el rey que David jamás pudo ser. ¿Y sabe qué? Que cuando llegó el momento, Jesús no huyó. Jesús no salió corriendo. Siempre le digo esto a las parejas cuando platico con las parejas. Nosotros estamos tratando de imitar a Cristo. Y la oportunidad, una de las oportunidades que tú y yo tenemos para imitar a Cristo en nuestro matrimonio es cuando las cosas se ponen difíciles. Porque Jesús, cuando la cosa se puso color de hormiga, no salió corriendo, ¿verdad que no? Jesús fue directo a la cruz. Cuando tú y yo caminamos problemas en nuestro matrimonio, imitar a Cristo significa, yo no me voy a ir. Yo aquí me voy a quedar hasta que el Señor haga su voluntad. Si tú vas a salir huyendo es diferente. Yo aquí estoy, ¿te fijas? Imito al Señor. Cuando llega el momento, Jesús va directo a la cruz y en esa cruz Él carga con tu pecado, con mi pecado, por nuestra rebelión, por nuestras decisiones. Eso, mi hermano, es el Evangelio. Y eso es lo que hace a esta historia tan hermosa y tan poderosa. Necesito terminar ya porque ya me pusieron el reloj allá. Esta historia nos deja entonces con un espejo. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer usted y yo es, ¿a quién ves en el espejo? ¿Con quién te identificas? Quizá te ves en Absalón, cargando heridas que nunca soltaste, con rencor que fue creciendo por dentro hasta que te llevó a alejarte del Señor. O quizá te ves en David, cargando el peso de tus decisiones pasadas, de pecados que siguen cobrando su precio, y en cualquiera de los dos casos la respuesta siempre es la misma, mi hermano. Lo que tú necesitas escuchar el día de hoy es que hay un rey que murió por ti. No tienes que ganarte su perdón, ni tener todo resuelto antes de venir a Él. Jesús no se aleja cuando venimos a Él heridos y rotos. Nos recibe con misericordia y con gracia. Tú y yo, mi oración por nosotros, por esta iglesia el día de hoy es que entendamos que no tenemos por qué seguir cargando el peso de nuestras heridas ni de nuestros pecados pasados, hermano. Jesús ya pagó por todo eso. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender.
cada pecado, cuando yo estoy en Cristo, Cristo ya lo pagó en la cruz. No tengo por qué venir cargando con todas esas cargas, esas decisiones, esas fallas que tuve. Ya el Señor ya las pagó, Él ya las redimió. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Tú no eres maldecido. Tú no estás en maldición. Si estás en Cristo, tú eres libre. Lo que necesitas es entender esa libertad que el Señor ya ganó por ti. Y si todavía tienes dudas, quisiera invitarte a mirar a David. Porque después de todo lo que él vive, después de todo el dolor, después de todo el fracaso, después de todas las consecuencias del pecado, de sus errores en cada etapa de su vida, él termina escribiendo uno de los salmos más hermosos que hay. Charles Spurgeon dice, así como hay picos en los Alpes que sobresalen unos de otros, hay salmos también que sobresalen unos de otros. Y él dice, el Salmo 103 es uno de esos. Muchos creen que él escribió este salmo en la última etapa de su vida, porque lo que él expresa aquí solamente lo pudiera expresar una persona que ha vivido, que ha sufrido, que ha visto la misericordia de Dios a lo largo de su vida. Él termina diciendo esto. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Lo leería conmigo? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 8. Lea conmigo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta mañana? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? No hay amargura, no hay derrota, no hay rencor. Solamente en el corazón de un hombre que ha vivido todo ese sufrimiento hay gratitud. Y él le dice a su alma, alma mía, quizá en este momento tú no sientas hacerlo. Alma mía, yo te invito y te ordeno, bendice al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él te rescató, Él te sacó del hoyo, Él te llenó de favores y misericordias. Él es lento para enojarse y grande en misericordia. ¿Por qué no le damos gracias al Señor esta mañana? Ahí donde usted está. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no cierra sus ojos y le da gracias al Señor? Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu infinita misericordia. Tu incomparable gracia, Señor. Padre, gracias por esta mañana recordarnos, Padre, que tú eres completamente diferente a nosotros. Padre, que aun cuando nosotros fallamos, tú nunca fallas. Que aun cuando nosotros salimos corriendo, tú nunca sales corriendo. Señor, que aun cuando nosotros juzgamos, buscamos justicia con los demás, Señor, tú a nosotros no nos extiendes justicia solamente, sino que nos tratas con misericordia y con gracia. Padre, es mi oración esta mañana, que cada uno de nosotros el día de hoy podamos descansar en ti, en esa verdad. En la verdad, Señor, que no tenemos que seguir cargando con el peso de nuestras decisiones, que no tenemos que seguir cargando, Señor, con todo el pecado que hemos cometido, Señor. Padre, es mi oración que cada uno de nosotros podamos descansar en la verdad de que tú pagaste por cada uno de nuestros pecados en la cruz.
Padre, es mi oración que el día de hoy, si hay alguien aquí que está herido, que está triste, que ha sido lastimado, que quizá ha llegado al punto de rebelarse, de vivir para sí mismo, Señor, es mi oración que el día de hoy cada una de esas personas puedan regresar a ti. Espíritu Santo, toca a cada corazón esta mañana. Muéstranos dónde estamos nosotros, Señor. Y a la vez que nos muestras dónde estamos nosotros, es mi oración que nos recuerdes quién eres tú. Que tú estás con los brazos abiertos, esperando. Y que no solamente nos esperas, sino que tomaste la iniciativa. Jesús, viniste a este mundo, caminaste entre nosotros, te entregaste a esa cruz, moriste por nuestros pecados, te levantaste al tercer día y ahora estás para siempre reinando en gloria. Padre, es mi oración que el día de hoy, si hay alguien aquí que no te conoce aún, que el día de hoy pueda ser el día de salvación. Si tú estás aquí el día de hoy, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, si estás el día de hoy aquí y tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, tú no puedes decir con convicción, yo soy un hijo de Dios. Él me ha perdonado. Si en este momento mi corazón dejara de latir, yo estoy seguro que abriría mis ojos de aquel lado de la eternidad y estaría frente a mi Señor para siempre. Si tú no tienes convicción de eso, la invitación esta mañana es que pongas tu confianza en Él. Si tú esta mañana estás sintiendo en tu corazón el llamado, la necesidad de hacerlo, yo te quiero decir que eso no eres tú, es el Espíritu Santo obrando en tu corazón, llamándote a Él, invitándote a que vengas a Él, que le traigas todas tus cargas. Yo quisiera esta mañana, si tú estás aquí y te identificas con lo que estoy diciendo, yo quisiera orar por ti, donde tú estás, ahí donde tú estás. Hay alguien que quisiera entregarle su vida a Cristo, me levantarías tu mano. Donde tú estás, no te tienes que mover, ahí donde tú estás. Yo quiero solamente orar por ti, orar contigo. Hay alguien aquí que quisiera entregar su vida a Cristo el día de hoy. Si tú estás aquí y quisieras entregarle tu vida al Señor, solamente dile de todo tu corazón, Jesús, perdóname. Perdona mis pecados. Reconozco el día de hoy que mis heridas, sí, me lastimaron, sí, pecaron contra mí, pero el día de hoy yo reconozco que yo estoy cargando con ese pecado y que es mi pecado también. Que yo he cargado con ese pecado, he vivido con él, me ha llevado a rebelarme contra ti. Tú díselo de todo su corazón, con tus palabras. Pero el día de hoy, Señor, yo lo entrego a ti. Yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que necesito de ti, que necesito a un Salvador. Y yo creo, Jesús, que tú eres mi Salvador. Que tú moriste en esa cruz, en mi lugar, que era yo el que tenía que morir ahí. Pero que tú pagaste el precio por mi pecado. Y el día de hoy yo recibo ese regalo y te doy gracias. Te doy gracias por perdonarme. Te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por darme la oportunidad de reconciliarme con Dios. Todo esto yo lo creo y lo oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú estás aquí y oraste esa oración por primera vez, al final, a la parte de atrás, hay unos hermanos en las mesas de atrás que están listos y preparados para platicar contigo, contestar preguntas que tú tengas, orar contigo. Cualquier duda que tú tengas acerca de caminar con Cristo, ellos van a estar ahí para recibirte. Amén. Dios te bendiga. Voy a tomar su lugar en esta mañana.
Amén. Damos